En una joyería de lujo en Brookhaven, un adolescente negro entra con los ojos llenos de emoción mientras busca el regalo perfecto para su hermana pequeña. Pero su alegría dura poco en el momento en que cruza el umbral. La sospecha sigue al empleado de la tienda, lo observa de cerca, su mirada aguda y hostil, y cuando accidentalmente deja caer una pulsera, esa sospecha se transforma en algo mucho peor, una acusación absoluta. En cuestión de minutos llega la policía, esposas listas creyendo cada palabra de la historia del empleado sin cuestionar, pero lo que no se dan cuenta es que este niño no está solo, tiene un aliado poderoso, su madre, y ella está a punto de cambiar toda la situación de una manera que nadie vio venir. Era una cálida tarde de sábado en Brookhaven, un tranquilo pueblo suburbano donde la vida se movía a un ritmo pausado. Las familias paseaban por el parque, la risa de los niños llenaba el aire mientras corrían hacia los columpios, y los vecinos intercambiaban saludos mientras recorrían el mercado de agricultores local. El sol bañaba las calles en una luz dorada haciendo que todo pareciera perfecto. Pero para Malik Johnson hoy no era solo otro fin de semana. Era el día que había estado esperando. A su hermana Manny cumplía 10 años y había pasado meses ahorrando para comprarle algo realmente especial. Malik había estado trabajando turnos extra en Griffin Coffee House, guardando cada propina, cada dólar de sus cheques de pago, solo para poder permitirse el regalo perfecto, y ahora finalmente tenía suficiente. Una pulsera de dijes de plata de Lancaster Jewelers, la joyería más prestigiosa de la ciudad. Había pasado por allí innumerables veces, presionando su nariz contra el cristal, imaginando cómo se iluminaría el rostro de Amani cuando lo viera. Hoy fue el día en que palmeó la billetera en su bolsillo, tranquilizado por el peso de su dinero duramente ganado. Esto no se trataba solo de una pulsera, se trataba de amor, de demostrar que podía darle a su hermana algo hermoso a pesar de todo lo que su familia había pasado. Mientras se acercaba a la tienda, los prístinos escaparates reflejaban las concurridas calles detrás de él. Dudó por un momento, instintivamente, ajustándose la sudadera con capucha, aunque estaba desabrochada, revelando un polo pulcramente planchado debajo. Sabía cómo reaccionaba la gente cuando veía a un joven negro con una sudadera con capucha. Se quitó de la cabeza el pensamiento. Hoy no, solo entra, compra la pulsera y vete. Respirando hondo, abrió la pesada puerta de cristal. Un suave timbre resonó por el interior de la tienda. Lancaster Jewelers era exactamente como había imaginado. Elegantes vitrinas, estantes de terciopelo y filas de oro y plata brillando bajo luces brillantes casi cegadoras. El aroma a madera pulida y colonia cara llenaba el aire. La mayoría de los clientes eran mujeres mayores y bien vestidas. Sus anillos de diamantes brillaban mientras admiraban collares que costaban más de lo que Malik había hecho en un año. Ignoró sus sutiles miradas curiosas, manteniendo su atención en la pulsera que había venido a buscar. Detrás del mostrador estaba Catherine Whitmore, una mujer blanca de mediana edad con cabello rubio perfectamente peinado y ojos que no se perdían nada. Al principio, su expresión era neutra, pero en el momento en que vio a Malik, algo en su rostro cambió. Sus labios se presionaron en una fina línea, sus dedos se curvaron ligeramente contra el mostrador y sus ojos, una vez aburridos, ahora tenían algo inconfundible de escrutinio. Malik lo sintió instantáneamente, ese cambio, esa pregunta silenciosa pero ensordecedora que siempre flotaba en el aire cuando personas como ella miraban a personas como él. ¿Qué haces aquí? Había visto esa mirada antes, había sentido el peso de sospecha tácita en las tiendas Gross, en las tiendas de ropa, incluso cuando caminaba por las calles de su propio vecindario. Pero se negó a dejar que lo detuviera. Dio un paso adelante con una sonrisa educada y señaló el brazalete dentro de la vitrina. Me gustaría ver ese. Por favor. Su voz era firme, controlada de la forma en que su madre siempre le había enseñado a hablar en situaciones como esta. Catherine no se movió, en cambio, cruzó los brazos, ladeó ligeramente la cabeza. ¿Estás seguro de qué? Preguntó, su voz estaba cargada de condescendencia. Ese es bastante caro. El estómago de Malik se tensó, pero mantuvo su expresión neutral. Metió la mano en su bolsillo y sacó su billetera, revelando los billetes cuidadosamente doblados que había trabajado tanto para ahorrar. Estoy seguro, dijo con firmeza. Tengo el dinero aquí mismo.
Los ojos de Catherine se dirigieron al efectivo. Sus labios se curvaron ligeramente como si verlo la ofendiera, pero en lugar de relajarse, pareció tensarse aún más. Sus dedos se crisparon cerca del teléfono en el mostrador. Aún así, no hizo ningún movimiento para agarrar el brazalete. En cambio, dejó escapar una burla tranquila, casi divertida. ¿Y de dónde exactamente sacaste todo ese dinero? Su voz era casual, casi indiferente. Pero la acusación debajo era tan afilado como una cuchilla. Malik se puso rígido. Discúlpeme, preguntó, aunque ya sabía a dónde iba esto. Catherine arqueó una ceja perfectamente esculpida. Es solo un montón de dinero para alguien de tu edad, dijo, su mirada fija en su rostro. ¿Lo hiciste? ¿No se lo tomaste prestado de alguien? Tal vez lo encontraste por ahí. Malik apretó la mandíbula, inhaló lentamente obligándose a mantener la calma. No había hecho nada malo. Trabajo en la cafetería Griffin, dijo pronunciando cada palabra cuidadosamente. Ahorré para esto. Catherine hizo un pequeño ruido de incredulidad, sacudiendo la cabeza ligeramente. Tarareó golpeando sus uñas contra el mostrador. ¿Y esperas que crea eso? Malik se tragó la ira que subía por su garganta. Sí, dijo rotundamente. Catherine soltó una risa seca como si acabara de escuchar la cosa más ridícula del mundo. Catherine finalmente se movió hacia la vitrina dejando escapar un suspiro lento y exagerado. Bueno, supongo que debería sentirme halagada, reflexionó, su voz cargada de sarcasmo. ¿De verdad pensaste que podías engañarme? Abrió la vitrina con deliberada lentitud, sacudiendo la cabeza como si ya se había decidido. Llevo mucho tiempo trabajando aquí, chaval, ya sé cuando algo no cuadra. Las manos de Malik se cerraron en puños a los costados. Se obligó a aflojarlos. Se suponía que era sencillo. No había venido a ser humillado. ¿Puedo ver la pulsera, por favor? Su voz sonaba tensa. Su paciencia se estaba agotando. Catherine volvió a suspiró, esta vez más fuerte, como si la estuviera incomodando. Pero finalmente cogió la bandeja de terciopelo. La colocó sobre el mostrador con un golpe sordo. Ten cuidado con ella, advirtió con un tono cortante. Eso vale más de lo que probablemente ganes en un año. La mandíbula de Malik se tensó, pero no dijo nada. Extendió la mano con cuidado y cogió la pulsera. Sintió la fría plata contra las yemas de los dedos. Era perfecta. Exactamente lo que había imaginado. La giró ligeramente y observó cómo colgaban los dijes. Se imaginó el rostro de Amán cuando lo viera, pero entonces el metal se resbaló. La pulsera se le cayó de los dedos y golpeó el mostrador de cristal con un suave tintineo antes de rebotar y aterrizar en el suelo de baldosas. En el momento en que ocurrió, Malik se quedó sin aliento. En su garganta, antes de que pudiera moverse para recogerlo, oh Dios mío, lo sabía. El grito de Catherine recorrió la tienda como una sirena. Todas las cabezas en la habitación se giraron, los ojos de Mick se abrieron de par en par. Espera. Sabía que estabas tramando algo. Catherine lo señaló con un dedo, su rostro se retorció en indignación. Estabas tratando de embolsarlo, ¿no? Pensaste que podría salirte con la tuya. El estómago de Mick dio un vuelco. ¿Qué? No yo, pero ella no estaba escuchando. Se abalanzó sobre el teléfono de la tienda, sus dedos marcando frenéticamente. Que venga la policía ahora. Ella ladró en el receptor. Tenemos un ladrón, joven negro con capucha, trató de robarnos. Malik se quedó congelado, el peso de sus palabras se estrelló contra él como un tren de carga. La habitación se había quedado en silencio, pero el aire era denso. Juicio de cabeza, sospecha, miedo, podía sentirlo en la forma en que los clientes cambiaban sus posturas. Poniéndose rígidos, una mujer agarró su bolso un poco más fuerte. Un hombre mayor entrecerró los ojos, sacudiendo la cabeza como si esto fuera solo la confirmación de lo que ya había creído que era verdad. La mente de Malik le gritó que dijera algo para defenderse, pero él sabía que nadie en esa habitación le creería, no por encima de ella. Y entonces el aluvión de sirenas atravesó la tranquila tarde. Se hicieron más fuertes, cada vez más cerca. El pulso de Mick latía contra sus costillas. La realidad del momento se derrumbaba sobre él. Siempre había sabido que esto podía pasar. Lo había visto antes en las noticias, en conversaciones susurradas, en el miedo que se colaba en la voz de su madre cada vez que le recordaba que tuviera cuidado. Pero saber que podía pasar y vivirlo eran dos cosas completamente diferentes. Su respiración se volvió superficial, sus dedos se contraían a sus costados. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que se moviera, que corriera,
que luchara contra la mentira descarada que salía de los labios de Catherine, pero no hizo ninguna de esas cosas. Se quedó quieto, obligándose a respirar porque cualquier otra cosa, cualquier movimiento repentino, cualquier palabra fuera de lugar, podría empeorar esto. La voz de Catherine volvió a sonar aguda y autoritaria. Sí, ahora mismo, necesito oficiales en Lancaster Jewels. Inmediatamente, su mano libre se aferró al mostrador, su postura rígida como si fuera la víctima de todo esto. Su mirada se dirigió hacia Melik, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. De pura satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento, como si lo hubiera estado esperando, y luego bajó la voz lo suficiente para sonar urgente. Se está poniendo agresivo. El estómago de Malik dio un vuelco, sus puños apretados a los costados. Agresivo, apenas había hablado, ni siquiera se había movido, y sin embargo ella estaba pintando una imagen que todos en esa sala estaban más que dispuestos a creer. Lo sintió en la forma en que los clientes retrocedieron, sus miradas moviéndose entre él y Catherine. Ninguno de ellos cuestionó sus palabras. Una mujer con un vestido floral acercó su bolso. Un hombre mayor negó con la cabeza como si esto no fuera más que un resultado predecible. Malik tragó saliva, sus ojos se dirigieron al brazalete en el suelo, el mismo que se le había resbalado de los dedos hace solo unos momentos, y ahora era algo completamente diferente. Ahora era evidencia, un simbolismo de algo mucho más peligroso. Respiró temblorosamente y miró a Catherine directamente a los ojos. Yo no robé nada, dijo, su voz baja, controlada, pero mezclada con furia apenas contenida. Lo sabes. Isen se burló cruzando los brazos sobre su pecho. Oh, por favor, no te hagas la inocente ahora. Su mirada se dirigió hacia abajo a su sudadera con capucha, sus jeans, sus zapatillas, y luego con una sonrisa burlona: sé que eres amable. Las palabras ardieron. Malik no tuvo que preguntar qué quería decir, él ya lo sabía. Catherine se encogió de hombros fingiendo inocencia. ¿Qué estás haciendo? ¿Todo ofendido ahora? ¿Solo estoy diciendo los hechos? Hizo un gesto vago hacia la tienda. Tratamos con ladrones todos los días, y no necesito adivinar cuáles son el problema. Algo dentro de Malik espetó, algo frío, agudo, sofocante. Quería gritar para decirle lo equivocada que estaba, lo vil, pero las palabras se ahogaron en su garganta porque sabía que nada de lo que dijera importaría, porque a los ojos de Catherine ya había sido condenado. A los ojos de todos los que miraban, Malik Johnson ya era culpable. La puerta de cristal de Lancaster Jewels se abrió con una fuerte ráfaga de aire y dos policías uniformados irrumpieron en la atmósfera y la tienda cambió instantáneamente. Una corriente invisible de tensión crepitó como un cable de alta tensión. Las conversaciones murieron a mitad de la frase, los movimientos se detuvieron y de repente todos los ojos estaban puestos en Malik. Gracias a él, Catherine gritó, su voz estridente, con convicción, apuntando a lo miró como si fuera un fugitivo sacado directamente de un cartel de búsqueda. Intentó robarme. Malik apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que uno de los oficiales, un hombre alto y corpulento con cabello canoso, su placa decía Sargento Blake, se acercó a él. Ya estaba buscando sus esposas. Señor, necesito que ponga las manos donde pueda verlas. Malik contuvo la respiración. Sus dedos se contrajeron a sus costados, pero no se movió. Cada músculo de su cuerpo le gritó que corriera para protegerse, pero se obligó a quedarse quieto. El tono de Blake se agudizó. Dije manos donde pueda verlas. No hice nada. La voz de Malik era firme, más firme de lo que sentía. Catherine soltó una burla exagerada. ¿En serio vas a quedarte ahí parado y discutir después de que te atrape? Después de ti. Hizo un gesto salvaje hacia el brazalete en el suelo, trató de guardárselo en el bolsillo. Luego, con una mordacidad inconfundible en su voz, el descaro de ustedes. Mick se estremeció. Ustedes. El segundo oficial, un hombre más joven con ojos penetrantes. El oficial Doyle vaciló, su mirada se movió entre Malik, Catherine y el brazalete desechado, a diferencia de Blake. No se movió inmediatamente y Malik lo vio, ese destello de duda en su expresión. Doyle no estaba completamente convencido, pero no importaba. Blake ya se estaba acercando, esposas listas, su rostro sin vacilación. Hijo, estoy bien y necesito que salgas. El pulso de Malik latía contra su cráneo. Su respiración era superficial. Su mente corría por cada resultado posible y cada uno terminaba de la misma manera, con él en el suelo, con alguien gritando, con un titular que comenzaba con adolescente negro arrestado después de un intento de robo,
Sabía exactamente cómo se desarrollaban estas historias al otro lado de la habitación. La sonrisa de Catherine se ensanchó, cruzó los brazos sobre su pecho, su postura se relajó, victoriosa, pensó que ya había ganado. Malik exhaló bruscamente, se obligó a mantener la voz uniforme. Llama a mi madre. Blake se burló, sacudiendo la cabeza. Chico, puedes hacer tu llamada en la estación. No, la voz de Malik era más firme ahora, más fuerte, cortando la tensión. Llama a mi madre ahora. Catherine puso los ojos en blanco. Oh, claro, deja que llame a mami. Se burló. ¿Y quién es ella? ¿Algún defensor público? ¿Un activista? ¿Qué va a hacer? Decirle que grite. Por justicia, soltó una risa seca y sin humor. Malik la ignoró lentamente, no demasiado rápido, no de repente. Metió la mano en su bolsillo, sus movimientos fueron deliberados y calculados. Sacó su teléfono y marcó con manos firmes. Mamá, te necesito en Lancaster Jewels ahora. Las cejas de Blake se fruncieron ligeramente, pero seguía sin parecer preocupado. Doyle, sin embargo, se movió. Debió haber notado algo por la forma en que Malik no rogaba, por la forma en que no suplicaba, por la forma en que no entraba en pánico a pesar de que corría un peligro muy real. No, Malik no tenía miedo. Estaba esperando. Los minutos se extendieron hasta la eternidad. El aire en la tienda era denso y tenso. Catherine golpeó el pie con impaciencia. Blake suspiró. Su agarre en las esposas se aflojó ligeramente. Doyle miró su reloj. Los clientes, en su mayoría, se habían alejado. Susurraban entre ellos. Algunos sacaron sus teléfonos discretamente. Y entonces la puerta se abrió. Una mujer entró alta, imponente, con el tipo de presencia que silenciaba una habitación entera sin una sola palabra. Un traje navy mon abrazaba su figura, confeccionado a la perfección. Sus tacones golpeaban contra las baldosas con pasos precisos y deliberados. Sus ojos agudos, tan parecidos a los de Malik, escanearon la escena frente a ella, levantó una placa y la mostró con una autoridad que no dejó lugar a dudas. Soy la doctora Simone Johnson. Su voz cortó la tienda como acero. Jefa de policía del Departamento de Policía de Brookhaven. Luego, con un giro lento y deliberado, miró a Blake e hizo un gesto hacia Malik y esto dijo. Su voz firme, es mi hijo. Silencio, un largo y sofocante silencio. El peso de las palabras de Simone Johnson presionó a todos en la habitación, los oficiales, los clientes. Catherine Malik apenas respiró, observando cómo el reconocimiento se reflejaba en sus rostros. Blake endureció su agarre en las esposas, vaciló su postura una vez, vacilando repentinamente, inseguro, Doyle exhaló bruscamente. Su postura cambió, calculando su siguiente movimiento, pero fue Catherine Whitmore, quien reaccionó con más violencia. La sonrisa de Catherine Whitmore se desvaneció en un instante, su expresión se retorció, conmoción, ira, desesperación, todo destellando en su rostro como si su mente estuviera luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Parpadeó con fuerza, como si esperara a ver malinterpretada, como si se negara a aceptar la innegable verdad de que el joven negro al que tan fácilmente había condenado era el hijo de la persona más poderosa de la sala. Su boca se abrió cerrada, se abrió de nuevo, quien que tartamudeó su voz despojada de su veneno anterior ahora mezclada con algo peligrosamente cercano al pánico, pero la jefa Simone Johnson ni siquiera la miró. Sus ojos permanecieron fijos en el sargento Blake, penetrante, inquebrantable sargento. Su voz era tranquila, medida, pero debajo de ella peligrosa. Supongo que tienes una explicación razonable de por qué mi hijo está aquí parado rodeado. Mientras alcanzas tus esposas antes de siquiera hacerle una sola pregunta. Blake se movió incómodo apretando la mandíbula. Su mano aún agarrando las esposas bajó lentamente, pero no la soltó por completo. Señora, recibimos una llamada reportando un intento de robo, dijo su voz cortada a la defensiva. Respondimos en consecuencia. Simone ladeó la cabeza ligeramente, sus ojos se entrecerraron. Respondiste en consecuencia. Una pausa. Y por en consecuencia te refieres a entrar aquí viendo a un joven negro e inmediatamente decidir que era culpable. Blake se erizó. Eso no es lo que pasó realmente. El tono de Simone era frío y agudo como
Una cuchilla porque desde donde estoy parada se ve exactamente así. Catherine finalmente encontró su voz y cuando habló, lo hizo con desesperación. Llamé porque intentó robarme, espetó señalando a Malik, su voz se elevó en tono. Dejó caer el brazalete y claramente estaba a punto de tomarlo. Lo detuve justo a tiempo. Hice lo que cualquier ciudadano responsable haría. Llamé a la policía antes de que pudiera huir con mi mercancía. Simone exhala lentamente por primera vez desde que entró. Su mirada se movió hacia Malik. Él no se había movido, no había hablado. Ni siquiera había intentado explicarse. No lo necesitaba, la mirada en sus ojos le lo decía todo, la ira que hervía a fuego lento bajo su superficie cuidadosamente controlada. El agotamiento, la frustración, el conocimiento de que incluso como hijo de uno de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de más alto rango en la ciudad, todavía era visto como nada más que un sospechoso. Simone se volvió hacia Blake. ¿Revisaste las imágenes de seguridad? Blake dudó. Estábamos a punto de no lo estabas. Interrumpió Simone suavemente. Mortal, estabas a punto de arrestarlo sin revisar ninguna evidencia. Sin interrogarlo, sin hacer tu trabajo. Su voz era tranquilo pero la autoridad en él era ensordecedora. Doyle tragó saliva con dificultad. Su vacilación había estado ahí desde el principio, pero ahora con el peso de la situación presionándolo se solidificó en algo tangible. El sargento Doyle intervino, su voz cautelosa, controlada pero con un matiz de algo cercano al arrepentimiento. Deberíamos revisar las imágenes. Los ojos de Blake se fijaron en él. La traición tácita era clara, pero no podía discutir ahora. No con quien estaba frente a ellos. Exhaló bruscamente por la nariz, mandíbula apretada. El rostro de Catherine se retorció de incredulidad. No, ella casi gritó. Te dije lo que pasó en serio. ¿Vas a escucharla? Hizo un gesto salvaje primero a Simone, luego a Malik. Su voz goteaba con el mismo desdén que había llevado todo el tiempo. ¿Lo viste? Cómo actuó, esto es ridículo. Y finalmente Simone se giró hacia ella y en ese momento el poder cambió. El desafío de Catherine se encogió bajo la silenciosa intensidad de la mirada del jefe, como si recién se diera cuenta de que cualquier poder que pensara que tenía en este momento era deslizándose entre sus dedos como arena. Dijo la señora Whitmore. Simone, su voz calmada pero lo suficientemente aguda como para cortar acero, dio un paso lento y deliberado hacia adelante. Déjame dejarte algo muy claro. Estás parado frente a un niño que entró a tu tienda para comprar una pulsera para su hermana. Otro paso. Un niño que ahorró su propio dinero duramente ganado para apoyar tu negocio. Uno más. Un niño al que inmediatamente etiquetaste como ladrón porque antes de que hablara, decidiste que no se suponía que quédate aquí. Silencio. Dejó que las palabras flotaran en el aire. Déjalas hundirse, déjalas envolver la garganta de Catherine como un nudo que se aprieta, y luego con una última declaración escalofriante. Así que espero por tu bien que las imágenes de seguridad cuenten la historia que afirmas que cuenta. Una pausa, una inhalación aguda, porque si lo hace, sus labios presionados en una delgada línea de conocimiento. Y Catherine tragó saliva. Responderás por cada palabra que acabas de decir. La voz de Simon era una línea mortal, cada sílaba aguda y definitiva. Catherine tragó saliva espesa, su bravuconería agrietándose como un cristal frágil. Blake se aclaró la garganta, moviéndose incómodamente mientras el peso de la situación lo presionaba. Revisemos las cámaras. Nadie habló mientras el gerente de la tienda, que había estado congelado en el fondo demasiado aturdido para intervenir, se apresuró a la parte de atrás, recuperó las imágenes. La grabación silenciosa parpadeando en una pequeña pantalla detrás del mostrador reproducía la secuencia exacta de eventos. Malik entró en la tienda, habló con Catherine, le entregó su dinero en el momento en que la pulsera se le resbaló de los dedos, en el momento en que golpeó el suelo. Todo estaba allí. Cada segundo, sin robo, sin embolsarse, sin crimen, simplemente un chico de 17 años intentando comprar un regalo. El silencio que siguió era sofocante. Doyle suspiró frotándose la cara con una mano. Blake parecía como si se hubiera tragado algo amargo, su mandíbula tic-tac con frustración contenida. Catherine parecía como si le hubieran arrancado el suelo debajo de sus pies. Simone inhaló profundamente, su tono peligrosamente suave mientras hablaba de nuevo. Así que dígame, sargento. Sus ojos se clavaron en los penetrantes e inquebrantables de Blake. ¿Qué pasa ahora? ¿Sigue queriendo arrestar a mi hijo? Blake no dijo nada. Él sabía que era mejor hablar. Simone se volvió hacia Catherine, su expresión ilegible. ¿Y tú? Ella continuó, su voz más fría ahora. ¿Vas a decirme de que estabas tan seguro exactamente?
Los labios de Catherine temblaron. Miró de Simone a Malik, a los oficiales y luego a los clientes que ahora observaban con una mezcla de conmoción, incomodidad y en algunos casos tranquila satisfacción. Su voz vaciló. No tenía defensa, ninguna justificación, solo la comprensión de que había actuado con demasiada confianza, demasiado imprudentemente. Simone asintió. Lentamente. Eso es lo que pensé. Lake se aclaró la garganta enderezando los hombros. Señora, se dirigió a Simone con voz tensa y profesionalismo forzado. Creo que hemos terminado aquí. Simone arqueó una ceja sin disculparse. La mandíbula de Blake se tensó pero no dijo nada. Catherine, sin embargo, abrió la boca de nuevo, todavía buscando una manera de salvar la situación, pero no había nada más que decir. Simone exhaló volviéndose hacia Malik. Vamos, nena, murmuró suavemente, su voz un marcado contraste con la tensión en la habitación. Nos vamos. Malik no se movió al principio, solo se quedó allí parado mirando a Catherine, a Blake, los restos de lo que acababa de desarrollarse. Quería sentir alivio, victoria, justicia, pero todo lo que sentía era agotamiento, porque no importa cuántas veces ganara batallas como esta, la guerra nunca terminaría. Exhaló bruscamente sacudiendo la cabeza y finalmente se giró para seguir a su madre por la puerta. Cuando pasó junto a Catherine la miró a los ojos por última vez. Todo lo que quería era comprar una pulsera, dijo, su voz tranquila pero firme. El peso de todo lo que había sucedido colgaba detrás de sus palabras, pero supongo que obtuve algo más valioso en su lugar, y con eso salió con la cabeza bien alta, la espalda recta, mientras Catherine se quedaba congelada mirando la vida que una vez controlado se derrumbó a sus pies cuando Malik y Simone salieron de la joyería Lancaster. La pesada puerta de cristal se cerró tras ellos. La tensión dentro de la tienda seguía siendo densa, aferrándose al aire como las secuelas de una tormenta. El momento debería haberse sentido como una victoria, un momento de justicia innegable. Pero mientras Malik inhalaba el aire fresco de la tarde, su pecho aún se sentía apretado, su estómago aún anudado con algo crudo e irresuelto. Sus manos se cerraron en puños a los costados, sus dedos dolían por lo fuertemente que habían estado apretados desde el momento en que Catherine lo había acusado. Su madre caminaba a su lado. Su presencia firme, inquebrantable, pero podía sentir la furia contenida que irradiaba de ella en oleadas. Simone no habló al principio, sus pasos decididos, sus tacones golpeando bruscamente contra el pavimento. No fue hasta que llegaron a su auto estacionado a poca distancia que finalmente se giró hacia él, su expresión ilegible. ¿Estás bien? Su voz era mesurada, pero había un borde debajo, algo más profundo que la preocupación, algo mezclado con el tipo de agotamiento que solo viene de luchar la misma batalla una y otra vez. Malik soltó un suspiro lento y miró hacia la tienda a través de la ventana. Aún podía ver a Catherine parada rígida e inmóvil detrás del mostrador. Su rostro pálido. Sus ojos se dirigían hacia los oficiales como si buscaran algo de último minuto. Lake estaba rígido. Su mandíbula estaba apretada mientras Doyle parecía entre aliviado e igual. El gerente de la tienda, que había sido demasiado cobarde para intervenir, ahora parecía que quería desaparecer. Los clientes, que una vez habían sido rápidos para juzgar, de repente estaban evitando el contacto visual. De repente estaban interesados en cualquier cosa, pero las consecuencias de su silenciosa complicidad. No lo sé, admitió Malik finalmente, pasándose una mano por la cara. Debería sentirme mejor, debería sentirme como si hubiera demostrado algo, como si hubiera ganado. Simone lo estudió por un largo momento y luego exhaló. Sus rasgos se suavizaron ligeramente. Bebé, dijo en voz baja, no deberías haber tenido que demostrar nada. Las palabras fueron más fuertes de lo que esperaba. Malik apretó la mandíbula y tragó saliva alrededor del nudo que se formaba en su garganta. Sí, murmuró. Su voz estaba cargada de emoción. Sé. Por un largo momento simplemente se quedaron allí parados. El peso de todo colgaba entre ellos. Luego, la puerta de Lancaster Jewels se abrió. Abierto de nuevo, los ojos de Malik se levantaron justo a tiempo para ver a Catherine salir de su cuerpo tenso. Catherine dudó, su mano agarrando la correa de su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Ahora se veía diferente, más pequeña, despojada de la confianza y superioridad que había llevado tan fácilmente antes. Su rostro estaba rígido, sus labios
Apretados como si estuviera librando una guerra interna, estaba claro que tenía algo que decir, algo que había debatido en los momentos desde que las imágenes de seguridad la habían expuesto. Los latidos del corazón de Malik tamborileaban fuerte en sus oídos mientras esperaba. Catherine dio un paso adelante, luego otro, luego abrió la boca y la volvió a cerrar. Su garganta se movió, sus ojos se movieron rápidamente hacia Simone, luego volvieron a Malik. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, dejó escapar un suspiro y negó con la cabeza. Su expresión cambió a algo que solo podría describirse como orgullo herido. Patético. Empecé, pero no siguieron palabras. No se disculpó, no admitió que se había equivocado, simplemente se alejó. Malik dejó escapar una risa aguda y sin humor. Figura. Simone se burló cruzando los brazos. Los cobardes nunca saben cómo pedir disculpas. Malik observó cómo Catherine desaparecía por la acera, su postura rígida, su paso rápido, como si intentara escapar de las consecuencias de sus propias acciones. Debería haberlo esperado, debería haber sabido que la gente como ella nunca se enfrentó realmente a lo que había hecho, nunca reconoció realmente el daño que causó, pero aún así dolió. Blake y Doyle salieron de la tienda a continuación. Doyle los miró brevemente antes de apartar la mirada, su mandíbula apretada, sus manos flexionadas a los costados como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Blake, por otro lado, apenas los miró en absoluto, solo asintió rígidamente en dirección a Simone, un reconocimiento silencioso de que había perdido esta batalla. Luego, sin decir otra palabra, giró sobre sus talones y se dirigió a su coche patrulla. Malik exhaló lentamente. Así que eso es todo. Simone lo miró. Por ahora su voz era tranquila, pero había algo más debajo, algo que soportaba el peso de todo lo que acababan de pasar. Malik se volvió hacia Lancaster Jewels. One Lastime adentro. Los clientes ya habían vuelto a mirar como si nada hubiera pasado, como si hace solo unos minutos no se hubieran quedado mirando. Un adolescente negro es acusado de un crimen que no cometió. Esperando a ver qué le sucedería, apretó la mandíbula y luego negó con la cabeza. Solo quería comprar una pulsera, murmuró. Simone suspiró extendiendo la mano para apretar su hombro. Lo sé, cariño. Malik respiró hondo y luego exhaló. Sus hombros finalmente se aflojaron, aunque solo un poco. Se alejó de la tienda, lejos de Catherine, lejos del peso persistente de todo lo que acababa de suceder, y caminó hacia el auto. Se había hecho justicia, pero la batalla no había terminado. En realidad nunca lo hizo. Cuando la puerta del auto se cerró detrás de él, Malik se reclinó en el asiento exhalando bruscamente. El peso de todo lo que acababa de suceder se instaló profundamente en sus huesos. El agotamiento se enhebraba a través de sus músculos. Simone se sentó a su lado en silencio, su manos agarrando el volante, sus uñas presionando una leve media luna en el cuero. El zumbido del motor llenó el espacio silencioso entre ellos, pero ninguno de los dos se movió, ninguno de los dos habló. Afuera el mundo continuaba como si nada hubiera sucedido. La gente pasaba caminando, autos estacionados en lugares de estacionamiento. El cielo permanecía igual, en un tono de azul diferente, pero dentro Malik aún podía sentir el calor de la acusación de Catherine aferrándose a su piel, el juicio en los ojos de aquellos que se habían quedado mirando sin hacer nada. Simon finalmente rompió el silencio. ¿Estás seguro de que estás bien? Su voz era más suave ahora, carecía de la autoridad aguda que había ejercido dentro de la tienda. Esto era diferente. Esta era una madre hablando con su hijo, no un jefe de policía exigiendo responsabilidad. Malik miró fijamente el tablero, sus dedos tamborileando ligeramente contra sus jeans. No lo sé, admitió, su voz áspera. Me siento enojado y cansado, y como si nada de esto realmente importara, porque mañana será alguien más en mi lugar y nadie se detendrá a preguntar si están bien. Simone inhaló profundamente, sus manos apretando el volante. Antes de hablar, Simone se obligó a relajarse. Sé que, murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. Es un ciclo que se repite, pero hoy hemos contraatacado. Hoy no dejaste que te rompieran. Malik dejó escapar una risa amarga. ¿No? Murmuró, su voz pesada. Me quedé allí escuchando a esa mujer hablar de mí como si no fuera nada, mientras todos los demás simplemente lo dejaron pasar, e incluso cuando la atraparon, incluso cuando sabía que estaba equivocada. Todavía no pudo decir las palabras que se volvió hacia Simone. La frustración ardía en sus ojos. ¿Cómo luchas contra algo tan profundo? ¿Cómo haces que la gente te vea como una persona cuando ya han decidido que no lo eres? Simone no respondió de inmediato, miró al frente, sus labios se apretaron en una línea apretada. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero inquebrantable al negarse a dejar que te definan, asegurándose de que no importa lo que vean, cuando te miran sabes quién eres, mostrándoles una y otra vez que están equivocados incluso cuando se niegan a admitirlo. Malik apretó la
Mandíbula mirando por la ventana no era suficiente, murmuró, nunca se siente suficiente, pero tal vez era todo lo que tenían él. Silencio se extendió entre ellos de nuevo, pero esta vez fue diferente, más pesado, más tranquilo. Entonces Simone metió la mano en su bolso sacando su teléfono. Malik frunció el ceño mientras se desplazaba por sus contactos antes de presionar un nombre y levantar el dispositivo a su oído. ¿A quién llamas?, preguntó, donde Simone no respondió de inmediato. Esperó su expresión ilegible cuando sonó la línea. Luego, después de una breve pausa, habló Cynthia. Necesito un comunicado de prensa preparado de inmediato. Malik levantó una ceja. ¿Un comunicado de prensa? Simone lo miró antes de continuar. Sí, con respecto a Lancaster Jewels, quiero una investigación completa sobre la llamada que se hizo al despacho y quiero una revisión interna del sargento Blake. También quiero una declaración pública sobre la discriminación racial y el mal uso de los servicios de emergencia. Asegúrate de que los medios sepan exactamente lo que sucedió hoy. Los ojos de Malik se abrieron un poco. ¿Realmente vas tras ellos? Simone bajó el teléfono un poco y le dio una mirada cómplice. ¿Crees que simplemente iba a dejar pasar esto? Malik exhaló algo entre alivio e incredulidad asentándose en su pecho. Había pasado tanto tiempo viendo historias como esta desarrollarse de la misma manera que alguien es perfilado, humillado, acusado y luego, incluso cuando sale a la luz la verdad, nada cambia. Pero esto se sintió diferente, esto se sintió como una pelea que no terminaba en el momento en que salieron de esa tienda. Él asintió lentamente. La tensión en sus hombros se alivió solo una fracción. Bien, Simone regresó a su llamada. Y Cynthia, asegúrate de que el nombre de Margaret Whitmore esté incluido en la declaración. Si pensó que podía hacer esto sin consecuencias. Ella estaba equivocada. Malik dejó escapar un suspiro lento. Tal vez la justicia no siempre fue inmediata, tal vez no vino cuidadosamente empaquetada con una disculpa, pero a veces la justicia parecía rendición de cuentas, y esta vez no fue él quien tuvo que llevar el peso. Solo 3 días después Lancaster Jewels estaba en todas partes. Las estaciones de noticias transmitieron segmentos sobre el incidente. Las redes sociales explotaron con indignación. La página de Yelp de la tienda se había inundado con reseñas de una estrella. Catherine Whitmore había sido puesta en licencia indefinida, aunque corrieron rumores de que en realidad había sido despedida. Se había emitido un comunicado oficial condenando el perfil racial y se había iniciado una investigación interna sobre el sargento Blake después de que las imágenes de la cámara corporal revelaran lo rápido que se había movido para detener a Malik sin pruebas. Malik se desplazó por los artículos de noticias en su teléfono apenas registrando las palabras. Debería haberse sentido victorioso, pero en cambio todo lo que podía pensar era en lo fácil que las cosas podrían haber sido de otra manera si su madre no hubiera sido quien era, si Doyle no hubiera dudado, si no hubiera habido cámaras. Qué tan diferente habría sido su historia. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un pequeño chillido de emoción. Malik, mira lo que me trajo mamá. Apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que Amani se lanzara al sofá junto a él, su muñeca extendida. Con orgullo el brazalete de dijes de plata brillaba bajo la luz de la sala, los pequeños dijes colgando mientras agitaba la mano con entusiasmo. El pecho de Malik se apretó. ¿Te gusta? Amani sonrió. ¿Estás bromeando? Es perfecto. Inclinó la cabeza frunciendo el ceño ligeramente. Pero pensé que lo ibas a conseguir. Malik dudó. Su madre claramente lo había comprado para él, asegurándose de que Amani todavía recibiera su regalo de cumpleaños a pesar de todo, pero la idea de poner un pie en esa tienda otra vez, de ver la cara de Catherine, de estar rodeado por el peso de ese momento había sido demasiado. Lo escogí, dijo finalmente forzando una sonrisa. Eso es lo que importa, ¿verdad? Amani sonrió asintiendo. ¿Verdad? Ella lo rodeó con sus brazos en un abrazo rápido antes de salir corriendo para mostrarle a su madre otra vez. Malik exhaló viéndola irse. Tal vez no fue un final perfecto, tal vez nunca habría un final perfecto, pero en este momento Amani estaba feliz y por ahora eso era suficiente.